Como estaba comentando, lo que me gustaría hacer esta tarde es compartir un rato de directo con vosotros para seguir hablando acerca de estudiar economía. Ya tuvimos una emisión en directo la semana pasada donde hablábamos acerca de cómo estudiar un grado en economía o relacionado con administración de empresas, finanzas o carreras similares. Y lo que me gustaría hacer hoy es compartir con vosotros también algunos consejos si estáis interesados en la posibilidad de hacer estudios de posgrado, primero un máster y después un doctorado. Entonces, en este directo podéis dejar vuestros comentarios con todas las dudas o las preguntas que tengáis, inquietudes, y de esa manera espero poder ayudaros. Tenía ganas de hacer un directo como este o un vídeo para el canal de YouTube, que por cierto, al finalizar este directo, si no lo habéis podido ver entero, vais a poder encontrarlo en el canal de YouTube del Economista Camuflado, donde también podéis dejar comentarios con vuestras preguntas. Y como decía, quería hacer un vídeo como este, ya que creo que es muy importante compartir este tipo de consejos y esta información sobre qué pasos hay que seguir para hacer un doctorado, ya que en realidad al mismo tiempo hay mucha información disponible, pero cuando estás a lo mejor en tercer curso de carrera o en último año de carrera y estás pensando en la posibilidad de hacer un doctorado, estás un poco perdido, o por lo menos yo lo estaba cuando empecé a considerar la posibilidad de continuar con mis estudios y hacer un doctorado. No sabes prácticamente nada cuando estás en esa situación, no sabes muy bien a quién acudir, y por eso creo que es importante hablar sobre estos temas para, intentar orientar un poco a todos aquellos a los que os interesa esta posibilidad. Había pensado en estructurar la charla de hoy en torno a una entrada escrita por el profesor Pedro Reiviel en Nada es Gratis y que podéis ver aquí. Ya el otro día estuvimos comentando un artículo publicado por Jesús Fernández Villaverde en este mismo blog donde hablaba acerca de los dobles grados, y en este blog también hay varias entradas acerca de consejos prácticos para hacer un doctorado en economía. Entonces vamos a comentar este artículo para tener un poco de estructura para esta charla, pero por supuesto, como digo, en cualquier momento, si tenéis alguna pregunta, podéis dejarla en comentarios y también vamos contestando esas dudas más particulares que podáis tener. Entonces vamos con ello. Decía el profesor Pedro Reiviel en este artículo que una de las actividades más agradables asociadas con ser profesor universitario se produce cuando recibes un correo electrónico de un alumno o alguna cabeza asoma por tu despacho pidiéndote consejo y ayuda para continuar sus estudios de posgrado. Normalmente son buenos estudiantes que llegan con información muy parcial y vaga sobre cuáles son los pasos para ampliar estudios o tener una carrera académica. En la mayoría de los casos les remito a esta entrada de Luis Garicano del año 2012, que por cierto también es una entrada que, si os interesa el tema, recomiendo leer. Da una serie de recomendaciones que van a estar en la misma línea que este artículo, así que con esa entrada también podéis ampliar lo que comentemos por aquí. Dice, pero en muchas ocasiones termino dándoles también mi propia visión, basada en mi experiencia de hacer un doctorado en el Reino Unido. Así que, dada que esta entrada es uno de los posts históricamente más leídos, he creído que sería interesante desempolvar mi vieja sección de consejos. Bien, y ahora dice, como la entrada me ha quedado un poco larga, la publicaré en dos partes. Las dos partes vamos a intentar abordarlas, si no en este directo, en uno siguiente, dependiendo de cómo vayamos de tiempo. Y dice, por último insisto en que muchos de los consejos aquí dados son especialmente subjetivos y basados en mi propia experiencia,
Así que, especialmente si son ya académicos, no los tomen como Biblia y no se me enfaden mucho si discrepan. Lo mismo aplica a todo lo que vaya a decir aquí. Todo lo que vaya a comentar se basa en mi experiencia personal relacionada con el proceso de solicitar admisión a programas de doctorado, y luego, una vez que estaba haciendo el doctorado, también me he estado dando cuenta de cosas que quizás me habría venido bien a la hora de seguir este proceso de hacer solicitudes para programas, etc. Entonces, todo esto se basa en mi experiencia personal. Puede haber muchas cosas en las que otras personas no estarán de acuerdo conmigo. Perfecto. Así que, bueno, simplemente advertencia. Como dice Pedro Rey, no tomen todo lo que vaya a decir como Biblia y no se me enfaden mucho. Entonces, dice, punto número 1. ¿Debo realizar estudios de posgrado? Esta es la primera pregunta que deberías hacerte. Aunque seguro que si estás aquí ya te la has hecho. Quizás no tengas una respuesta definitiva o no estés seguro de si quieres hacerlo, pero por supuesto esto es lo primero que tienes que saber si quieres realizar estudios de posgrado, y luego también si debes hacerlo. Bueno, querer hacerlo, deber hacerlo es algo distinto. Sobre la pregunta de si debes realizar estudios de posgrado, lo que decía Pedro Rey es sí, siempre que tengas interés en realizar una carrera académica, aunque no termines de tener muy claro qué es eso, o creas que la formación obtenida durante el grado es insuficiente para optar a un buen trabajo o incompleta respecto a lo que podrías llegar a aprender. También aquí una cosa que querría matizar es que hacer estudios de posgrado, hacer un doctorado, no solamente te da acceso a trabajos de tipo académico, es decir, en la universidad o en centros de investigación, sino que también te da acceso a trabajos en el sector privado. Hay, de hecho, por ejemplo, muchas empresas de consultoría que contratan a personas con doctorados en economía. Y también, bueno, hay posibilidad de trabajar en otros sectores, como por ejemplo la banca, muchos otros sectores dentro de lo que es el sector privado. Y también existe la posibilidad de trabajar en instituciones como pueden ser, por ejemplo, bancos centrales, Banco de España, Banco Central Europeo, etc. O también instituciones como pueden ser el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial. Estas al final son instituciones que cada año contratan personas que han terminado su doctorado. Están interesados en ese tipo de perfil y por lo tanto tener el título de doctorado también te da acceso a ese tipo de puestos de trabajo. Entonces, no todo el mundo tiene por qué terminar en un puesto en la universidad. También existen otras muchas posibilidades. O por ejemplo, en el sector privado también existen empresas tecnológicas como por ejemplo Amazon, que también en los últimos años han contratado a muchos doctorandos en economía, porque también están interesados en este tipo de perfiles. Los doctorandos en economía adquieren una serie de competencias relacionadas con la modelización, el trabajo con los datos, que los hacen interesantes también para estas empresas. Entonces, no todo son posibilidades de trabajo en universidades cuando tienes un doctorado en economía. Por supuesto, si te interesa esa salida, hacer un doctorado es algo, no voy a decir obligatorio, porque puedes trabajar en la universidad en según qué puestos sin necesidad de tener el título de doctorado, pero desde luego, si esa es la salida que tienes en mente, te recomendaría desde luego hacer un doctorado. Ahora bien, como dice aquí Pedro, no se nace sabiendo, y la mayoría de nosotros no supimos si nos gustaba investigar ni en qué consistía exactamente hasta el segundo o tercer año de nuestro posgrado. En este momento en el que tú te estás planteando hacer un doctorado,
estás a lo mejor en el tercer año de carrera, en el último, o has terminado el segundo año de carrera a estas alturas. Seguramente no sepas si realmente te gusta investigar porque quizás no has tenido la oportunidad de hacerlo todavía. Y al final hacer un doctorado consiste precisamente en eso, consiste en investigar. Hacer un doctorado al final consiste en elaborar una tesis doctoral donde trabajas en una serie de proyectos de investigación. Y la mayor parte de tu tiempo consiste precisamente en investigar, en realizar esos trabajos. Entonces al final estás estudiando sobre un tema muy concreto, una serie de temas muy concretos durante 3-4 años normalmente. Esa suele ser la media de lo que se tarda en completar un doctorado. Entonces todo ese tiempo estás investigando. Y a estas alturas seguramente no sepas muy bien si hacer eso te gusta realmente o no. Más adelante, cuando tengas la oportunidad de hacer un trabajo de fin de grado, podrás hacerte una idea de en qué consiste. Entonces, a estas alturas, bueno, posiblemente no estés seguro de si quieres investigar o no, pero no pasa nada. Como dice Pedro, lo que está claro es que estás sacando buenas notas y seguramente buscas formas de diferenciarte de los miles de compañeros que en unos años acabarán con el mismo título de graduado en económicas o empresariales, ingenierías o matemáticas que tú. Necesitas un buen expediente porque será una señal, tanto para los demás como para ti, de que vales para esto y porque ayuda a obtener becas y admisiones, pero no te vuelvas loco con las notas. Si lo habitual es que saques notables y sobresalientes, con algún aprobado rascado o alguna matrícula de honor, estás en posición de hacer un doctorado en alguna de las mejores universidades del mundo. Créetelo. Date cuenta de que el doctorado consiste fundamentalmente en investigar y que por tanto la capacidad para hacer bien exámenes, aun siendo una buena señal de tus habilidades y probablemente mucho más de tu interés, no va a ser crucial. Sobre esto, quizás esto es un mito muy extendido, que es que para entrar en un programa de doctorado tienes que tener muy buenas notas. Tampoco hay que volverse loco con las notas, como dice aquí Pedro. Es decir, tú puedes tener unas notas buenas y ser capaz de acceder a un muy buen programa de doctorado. Al final, los programas de doctorado sobre todo están interesados más que en gente que haya sacado buenas notas en el grado, están interesados en gente que realmente esté interesada en investigar. O más bien, gente que ellos piensen que tenga potencial para investigar. ¿Y qué es esto del potencial para investigar? Pues al final esto tiene más que ver con el interés que uno pueda tener por la economía, en este caso, por un tema concreto, sea temas relacionados con mercado de trabajo, sea temas relacionados con la macroeconomía. Es decir, tiene más que ver con las inquietudes que un estudiante tenga, inquietudes por aprender, por saber más de un tema, por saber por qué se produce este fenómeno en la economía. Tiene más que ver con eso, con inquietud, con curiosidad, también con capacidad de trabajo, capacidad de aguante. Al final, un doctorado es muy largo. Hacer un doctorado es, en cierto modo, como correr una maratón. Entonces requiere una gran capacidad de sacrificio y requiere hacer un esfuerzo muy grande. Entonces, las notas que hayas podido sacar a lo largo de la carrera se toman más bien como una señal de que, bueno, si tus notas han sido buenas, pues seguramente sea porque eres una persona que normalmente se esfuerza, que tienes inquietudes, que tienes curiosidad por la economía. Entonces, al final, esa va a ser la manera en la que
los programas de doctorado, a la hora de revisar las solicitudes de admisión, lo que van a buscar es eso, es ese tipo de perfil. Van a leer las notas de esa manera, pensando en, bueno, quién puede ser esa persona que tenga potencial para hacerlo bien. Entonces no hace falta tener un expediente lleno de matrículas de honor. Por supuesto, un expediente lleno de matrículas de honor seguramente te va a ayudar mucho, te va a abrir muchas puertas, aunque tampoco va a ser, digamos, la llave de acceso a todos los programas de doctorado del mundo, porque hay otras cosas. Entonces hay que pensar en las notas de esa manera. Dice, ¿qué más cosas dice? Efectivamente, tener las cosas claras, por eso estás leyendo. Tener iniciativa, por eso estás leyendo. Y tener capacidad de aguante, por eso sigues leyendo, es mucho más importante. Entonces, quédate con esto a la hora de pensar en qué papel juegan las notas en la admisión a un programa de doctorado. Y una cosa más, si no consigues admisión directa en el doctorado mientras finalizas tus estudios de grado, puede ser muy buena idea hacer un primer año de máster o 2 en algún buen departamento, en muchos casos en España, que tenga buena reputación internacional y te ayude a hacer el salto posterior. En algunos casos es incluso posible que al irte después al extranjero te convaliden algunos de los cursos y puedas empezar antes a investigar. Esto lo hace mucha gente. Hay mucha gente que está interesada en hacer un doctorado en el extranjero, por ejemplo en Estados Unidos o en algún país europeo, pero a lo mejor para esa persona en ese momento, digamos en el momento de terminar la carrera, pues bueno, no se dan las condiciones para, digamos, tener posibilidades para entrar en esos programas. Al final, seamos realistas, cuando hablamos de programas de doctorado en las mejores universidades de Estados Unidos o las mejores universidades europeas, son programas muy competitivos que reciben muchas solicitudes de estudiantes que están interesados en acceder y por lo tanto seguramente hay muchos casos en los que para un estudiante que está terminando el grado en España, pues quizás es un poco difícil de competir, de afrontar esa competición y conseguir entrar en uno de esos programas. Entonces, lo que hace mucha gente es hacer un año de máster o 2 en una universidad. Hay gente que se queda en España, hablando del contexto español, o sea, hablando de estudiantes que han hecho el grado en España y, digamos, están interesados en hacer el doctorado en el extranjero, pongamos en Estados Unidos. Bueno, pues hay mucha gente que lo que hace es hacer un año de máster o 2 en alguna universidad española para tener esa preparación extra a la hora de aplicar a ese programa de doctorado de Estados Unidos, por ejemplo, al que quieren ir. También una cosa que se ha puesto de moda en los últimos años, sobre todo esto se ha vuelto muy común en Estados Unidos, es hacer un año de ayudante de investigación, de Research Assistant. Es decir, tú estás un año en una universidad trabajando como ayudante para un investigador. Le ayudas con los proyectos de investigación que esta persona tenga. A lo mejor te dedicas a tareas de procesamiento de datos, a recolección de datos, programación de algún modelo, este tipo de cosas. Entonces trabajas como ayudante de investigación para esta persona durante un año. Y durante ese año, pues también hay gente que a lo mejor aprovecha para ir estudiando, por ejemplo, matemáticas. Lo que ocurre en muchos casos es que hay estudiantes que a lo mejor al terminar la carrera de economía quizás no tienen ese nivel de matemáticas que
les vendría bien a la hora de afrontar un doctorado, porque el nivel de exigencia de los cursos de matemáticas en el doctorado es más alto. Entonces, a lo mejor si no han cursado muchas asignaturas de matemáticas, pues también dedican parte de ese año a seguir alguno de estos cursos o asignaturas para refrescar o para aprender más sobre matemáticas, por ejemplo. Y esto sirve también de preparación. O también lo que hacen durante ese año es, por supuesto, preparar todos los documentos necesarios para solicitar admisión en estos programas de doctorado. Entonces, no es una pérdida de tiempo hacer un año de máster o 2 o hacer uno de estos años trabajando como ayudante de investigación para otra persona. Esto puede ser útil, como digo, a la hora de preparar una solicitud mejor y más competitiva para admisión a programas de doctorado. Es lo que dice aquí, no tengas prisa. Aquí lo importante es formarte bien y conocer el área en la que quieres investigar y quién quieres que supervise tu tesis, por lo que hacer cursos, incluso repetirlos en un nuevo departamento, de forma que conozcas mejor a los profesores, rara vez es una pérdida de tiempo. Esto es lo que hacen muchas personas, como digo, a lo mejor han hecho un año de máster o 2 en una universidad y después solicitan admisión al doctorado en otra universidad. Y lo que ocurre en muchos programas de doctorado es que, independientemente de que tú hayas hecho un máster con una serie de asignaturas, si luego en el programa de doctorado tienes las mismas asignaturas en los primeros 2 años, vas a tener que repetirlas. Es decir, la manera en la que se estructuran muchos programas de doctorado, especialmente los programas de doctorado en economía de Estados Unidos y también muchos otros programas de doctorado en Europa y también algunos en España en concreto, la estructura es: tienes un año o 2 de asignaturas y después tienes los 3 o 4 años de investigación en los que elaboras la tesis doctoral. Entonces tienes un primer año de cursos y son 2 años de asignaturas al principio. Esos son los 2 años de máster en España. En el primer año tienes asignaturas de teoría económica, que son, vas a tener asignaturas 2 o 3 asignaturas de microeconomía, 2 o 3 asignaturas de macroeconomía. Vas a tener también econometría, estadística, matemáticas, también alguna asignatura un poco más especializada. Y en el segundo año es donde vas a tener asignaturas mucho más específicas de campos en concreto, como pueden ser, por ejemplo, economía laboral o también economía industrial, por ejemplo, puede ser otra, o microeconometría. Asignaturas más específicas las tienes en el segundo año. Y en el segundo año en España haces el trabajo de fin de máster al final. En Estados Unidos o en otros países a lo mejor tienes que hacer un trabajo que sea el inicio de tu tesis doctoral más adelante. Entonces esta es la estructura que suelen tener los programas de doctorado en economía en muchos lugares. Entonces, a lo mejor una persona que ha hecho 1 o 2 años de máster de economía en España y ha cursado esas asignaturas, pues sus microeconomías, macroeconomías, econometrías, si luego se ha admitido a otro programa de doctorado, esto ocurre no solamente cuando haces la transición de España a Estados Unidos, por ejemplo, sino también dentro de España a la hora de transitar desde ciertos programas a otros. Lo que vas a tener que hacer seguramente es repetir esas asignaturas, esa fase de máster, y vas a tener que hacer otra vez
las microeconomías, macroeconomías, econometrías, estadística, etc. Vas a tener que repetir esas asignaturas. ¿Es esto una pérdida de tiempo? Bueno, más bien lo que conviene es tomarse esto como una oportunidad para formarte bien, para profundizar en todas esas asignaturas y también, sobre todo, es una oportunidad para conocer a los profesores de ese nuevo programa al que te marchas. Saber, bueno, quién puede ser la persona más adecuada para que supervise tu tesis. Y por eso aquí lo que dice Pedro Rey es que hacer cursos, incluso repetirlos en un nuevo departamento, de forma que conozcas mejor a los profesores, rara vez es una pérdida de tiempo. Entonces es importante tener esto en cuenta. Ahora bien, punto número 2. ¿Dónde realizar el doctorado? Pregunta también fundamental. Una vez que sabemos que queremos hacer el doctorado o que nos interesa hacer el doctorado, hay que preguntarse dónde. Y dice Pedro, respuesta fácil, en la mejor universidad posible que te admita. Quítate de complejos, con un buen expediente académico, cumpliendo plazos de presentación de papeles y apoyado por buenas cartas de recomendación, es perfectamente posible que te admitan en las mejores universidades del mundo. Entonces, esta es la respuesta. ¿Dónde realizar el doctorado? En la mejor universidad posible que te admita. Y aquí es importante quitarse de complejos, no pensar que, bueno, que a lo mejor, pues bueno, seguramente haya personas que tengan un expediente mejor que el tuyo, o personas que, bueno, que tengan un currículum quizá más amplio que el tuyo, pero hay que quitarse de complejos y aprovechar y solicitar admisión en los mejores programas a los que puedas acceder. Por supuesto, hay que ser realista. Aquí dice Pedro, date cuenta de que casos como el de Marre-Wan no son tan extraños y ni siquiera hace falta tener su expediente académico para seguir su trayectoria. Marre-Wan fue una persona que nada más terminar la carrera, la licenciatura en la Universidad Autónoma de Barcelona, empezó a hacer el doctorado en el MIT. Bueno, dice Pedro, estos casos no son tan extraños. A ver, también hay que ser realista. Pasar directamente desde un grado en España a uno de los programas de doctorado más prestigiosos del mundo es difícil, es complicado. Y por eso, bueno, hay que tener en cuenta o hay que tener preparados otros planes, otras posibilidades en el caso de que esas admisiones no se den. Entonces, como digo, hay muchas formas o muchos caminos para terminar en ese programa de doctorado que más te gusta. Como digo, puedes hacer primero 1 o 2 años de máster antes, puedes estar trabajando como ayudante de investigación para otra persona, de tal manera que al final, pues bueno, pues con ese año o esos 2 años extra, pues estés más preparado para solicitar admisión en esos programas de doctorado que te gustan más, que son tu objetivo. Pero aún así, hay que quitarse de complejos. Y siempre que puedas permitírtelo, recomienda Pedro, ya que algunas universidades piden el pago de tasas solo por hacer la solicitud, debes pedir admisión en algunas, pongamos 5, mejor si son 10 o 15 de las universidades top americanas, en las mejores universidades europeas y en al menos los mejores programas de doctorado en España. Universidad Pompeu Fabra, Carlos III, Autónoma de Barcelona, CENFI. Por supuesto, aquí entran en juego preferencias que uno tenga sobre dónde vivir. A ver, si no te gusta Estados Unidos, hay mucha gente a la que no le gusta Estados Unidos, el modo de vida de Estados Unidos, etc. Pues bueno, pues en ese caso, evidentemente,
no apliques a universidades americanas si no te gusta vivir en Estados Unidos, porque vas a estar 5 o 6 años allí. Entonces tampoco se trata de que estés mal en un sitio, viviendo en un sitio. Pero bueno, pero si no te importa eso, pues, o si te gusta Estados Unidos, pues por supuesto, intenta aplicar a alguna de esas universidades. Entonces, es importante tener en cuenta también eso, ¿no? Que, bueno, al final vas a estar viviendo 5 o 6 años en un lugar y, por supuesto, eso también es importante tener en cuenta a la hora de decidir qué haces con tu carrera y al final qué haces con tu vida. Pero intenta acceder a la mejor universidad que puedas. Ese es el mensaje. Dice Pedro también, por supuesto hay algunos otros sitios en España que también merecen la pena. Pedro cita estos de aquí, Universidad Pompeu Fabra, Carlos III, Autónoma de Barcelona, CENFI, porque son instituciones que siguen esta estructura de programa de doctorado que digo que está implantada en Estados Unidos, que es común en Estados Unidos. Es decir, en estos casos tienes 2 años de máster con asignaturas y después los 3 o 4 años, a lo mejor alguno más, de investigación en los que estás trabajando en tu tesis. Y estos además son programas de doctorado que tienen una orientación internacional. Los estudiantes, los profesores, al final proceden de distintos países, también trabajan para publicar en revistas de proyección internacional. Son al final los departamentos de economía más prestigiosos de España. Entonces, en el caso de que estés interesado en hacer un doctorado, pues bueno, pues si estás en España, Pedro dice, bueno, estos son los mejores programas de doctorado en España. Dice también, hay algunos otros sitios en España que también merecen la pena. No hago lista para que no se enfade nadie, pero en general estás buscando, primero, un programa internacional, no una universidad, sino un programa dentro de esa universidad asociado a un departamento con docencia en inglés, muy importante, la docencia en inglés. Segundo, estás buscando una universidad distinta de la tuya que te sirva para que te dé un poco el aire. Y 3, un departamento que no contrate, al menos inmediatamente como profesores, a sus propios estudiantes de doctorado. La endogamia es terrible para todos, incluido para ti en el medio plazo, aunque parezca una solución facilón en el corto plazo. O sea, aquí Pedro se refiere a el tema de la endogamia, que hay muchos departamentos, o durante mucho tiempo ha habido muchos departamentos en España que han contratado a sus estudiantes de doctorado directamente. Y esto es perjudicial para el sistema universitario. Entonces estás buscando un departamento que se aleje de eso. No todos los doctorados son iguales, dice, pero superados unos mínimos marcados por los 3 requisitos que he listado, en todos vas a aprender más o menos lo mismo durante los cursos. Por tanto, lo que importa para seleccionar entre buenos doctorados es más el valor de señalización de cara al mercado laboral. El título de Harvard vende más que el de cualquier universidad española, aunque el nivel de los cursos no es muy distinto, y el que haya buenos especialistas en el área en el que quieras trabajar. Entonces, al final, cuando estás buscando lugares para hacer el doctorado, busca un departamento que cumpla estos requisitos que está listando Pedro. Y también en relación con esto de los complejos sobre dónde aplicar, a ver, puede que parezca la solución más segura y la más fácil, puede ser que parezca, pues bueno, pues al final quedarte en el departamento en el que has hecho el grado. Y esto, a ver, en realidad, en principio no tiene por qué haber ningún problema con esto. Pero en muchos casos puede ser recomendable que salgas y te vayas a otro lugar. Yo creo que puede ser muy sano hacer esto. Yo creo que puede ser muy sano que trates de conseguir admisión en un programa de máster o doctorado distinto
al programa de grado que has hecho. Por supuesto, aquí, bueno, es cierto que también depende de si puedes permitírtelo o no. Por supuesto, esto es muy importante, pero solamente digo que si tienes la posibilidad, si tienes los medios y estás considerando la posibilidad de quedarte en el departamento donde has hecho el grado o marcharte, bueno, piensa que, o en mi opinión, creo que puede ser muy sano marcharte para conocer otros ambientes, para conocer otras maneras de trabajar, otras personas al final. Más adelante a lo mejor puedes tener la posibilidad de volver. Pero, como digo, creo que puede ser muy interesante salir y abrir puertas y conocer a otras personas. Dice también Pedro, bien, a la hora de buscar programas de doctorado, mira en las webs de los profesores de cada departamento, en qué temas trabajan y en qué revistas publican, buscando que exista una masa crítica de investigadores en aquello que más te interesa. Pero como es muy probable que en tercero de carrera aún no sepas muy bien en qué área investigar, guíate sobre todo porque sea un departamento con nombre y a ser posible en algún lugar donde te apetezca y puedas vivir los próximos 5 años. Entonces, a la hora de buscar ese departamento, pues ten en cuenta este tipo de cosas. Tercer punto, ¿a quién pedir consejo y cartas de recomendación? También punto muy importante. A la hora de solicitar admisión en programas de doctorado, lo que te van a pedir en la mayoría de los casos va a ser tu expediente para ver las notas que has sacado durante el grado. También te van a pedir una carta de motivación en la que tú cuentes al final por qué estás interesado en hacer un doctorado y por qué estás interesado en esa universidad en particular. También lo que van a pedirte son títulos de inglés, seguramente. Además de, en algunos programas de doctorado, en muchos programas de doctorado te van a pedir también seguramente la nota del examen GRE, del cual podemos hablar en otro directo, que también es importante. Y te van a pedir cartas de recomendación. Cartas de recomendación que suelen ser 2 o 3 cartas de recomendación escritas por profesores que hayas tenido durante el grado, que te conozcan durante el grado. Entonces, ¿a quién pedir consejo y cartas de recomendación? Consejo también a la hora de decidir dónde hacer el doctorado, dónde solicitar admisión, etc. Y dice, olvídate del profesor de no sé qué asignatura que te ha dado la mejor nota. Lo que buscas es a un profesor motivado con experiencia internacional. Es decir, alguien que preferiblemente tenga un doctorado de una buena universidad extranjera y que publique regularmente y en los últimos años en inglés y en las mejores revistas de investigación económica internacional. Difícilmente alguien que no haya seguido la trayectoria que buscas tener va a poder aconsejarte, o su recomendación va a tener poco peso. Olvídate de acercarte solo al profesor que te ha dado la mejor nota en una asignatura si no cumple estos requisitos. A nadie le importa tu nota de estructura de Economía Regional 3, lo que importa es que quien te aconseje y te firme la carta tenga reputación internacional y que te conozca lo suficiente como para que su carta sea más personal que simplemente listar tu expediente académico, porque eso ya lo mandas en un papel separado. Entonces, este tiene que ser el perfil que tienes que buscar a la hora de pedir cartas de recomendación. Una persona que tenga este tipo de perfil, a ser posible que tenga un doctorado en una buena universidad extranjera, que publique regularmente en inglés, en revistas de investigación económica de prestigio. Una persona que esté motivada, porque al final esta persona, aparte de escribirte una carta de recomendación, seguramente va a poder ayudarte y aconsejarte
a la hora de tú pasar por este proceso. Ahora bien, ¿qué puede ocurrir? ¿Que los profesores con mejor reputación de tu universidad apenas te conocen o te dieron una nota regulera? Pues ya estás tardando en pedirles una cita para contarles tus intereses e inquietudes y pedirles consejo. En mi experiencia, la mayoría de los alumnos son demasiado tímidos y creen que molestan por pedirnos este tipo de consejos, cuando la realidad es que es una de las partes más gratificantes de nuestro trabajo, especialmente porque es donde vemos que podemos tener más impacto. No seas tímido. Te aseguro que con el ego que tenemos, la mayoría de los académicos no éramos los más populares del instituto y ahora lo estamos compensando. Nos encanta contar nuestra experiencia y echar una mano. Quizá no sea necesario que pidas la carta inmediatamente. Deja que te conozcan, no seas un número más en la universidad y el momento de pedir la carta llegará naturalmente. En muchos casos somos los propios profesores los que tenemos que esforzarnos en identificar buenos alumnos a los que les puede interesar seguir esta trayectoria. Si tienes un mínimo interés, háznoslo saber. Entonces, aquí también es importante quitarse de complejos, no ser tímido e intentar hablar con esos profesores con mejor reputación de tu universidad que te puedan escribir una carta de recomendación que merezca la pena. Entonces, si no los conoces, pues aún así intenta acercarte a ellos, es decir, habla con ellos al menos una vez y coméntales que estás interesado en hacer un doctorado, que te gusta la investigación y así de esa manera al hablar con esa persona te podrá conocer y te podrá empezar a aconsejar. Y más adelante el momento de pedir la carta llegará naturalmente. Al final piensa que el no ya lo tienes. Es decir, a la hora de pedir la carta, el no, o sea, si no preguntas, si no le pides la carta, el no ya lo tienes. Entonces, pídeles la carta y luego ya, lo que pasará en muchos casos es que te escriban la carta al final y te ayudarán con el proceso de buscar universidades a las que aplicar, te aconsejarán y te ayudarán mucho. Eso pasará en muchos casos. Luego también, es perfectamente comprensible que haya casos en los que esa persona te diga, mira, no puedo escribirte una carta porque considero que no te conozco lo suficiente o porque quizás la carta que yo te pueda escribir, pues realmente no va a marcar mucho la diferencia. Eso es perfectamente comprensible y están en su derecho de darte esa respuesta. Pero al final se trata de no ponerte tú mismo obstáculos en el camino. Y si tienes la posibilidad, pues intenta pedir esa carta a ese profesor que tenga más reputación en tu universidad. Entonces busca los profesores que tengan este perfil y intenta pedirles la carta a ellos. Entonces esto es lo que recomendaría hacer en este caso. Dice Pedro, la segunda parte de esta entrada hablo sobre los trámites que hay que seguir y sobre las formas de financiar estos estudios. En posteriores entradas puedo hablar de otros temas relacionados que les interesen si me las sugieren en los comentarios. Bien, hay una segunda entrada en la que Pedro Rey continúa hablando sobre este proceso, estos trámites para solicitar admisión en programas de doctorado. Lo que vamos a hacer es comentarla en un próximo directo. En un próximo directo vamos a hablar sobre todos estos temas en base a esta entrada. Y mientras tanto, como digo, esta emisión en directo va a estar disponible en el canal de YouTube del Economista Camuflado y ahí en cualquier momento, si tenéis cualquier pregunta, cualquier duda, podéis dejarla en comentarios y os atenderé encantados. Entonces vamos a terminar el directo aquí. Muchas gracias por haberos pasado por aquí y nos veremos en el próximo vídeo. Pasadlo bien y un saludo.